Entonces vamos a hablar acerca del libro Introducción a la farmacovigilancia, los capítulos 7 y capítulo 9, a cargo de David Hernández, quien es habla, y Carmen Andrea Cero Porero, juntos residentes de segundo año de la especialización en medicina familiar de la UTC. Entonces comenzamos hablando del capítulo 7, el cual nos trata acerca de los aspectos clínicos de las reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, en la práctica diaria, la prescripción de los medicamentos es sin duda una de las intervenciones más comunes y como vemos acá en esta diapositiva, las tasas de prescripción han ido en aumento. Por ejemplo, nos habla el libro de que Inglaterra se pasó de 15 a 19 recetas por persona en el año 2006 al año 2013. En el año 2013 se dispensaron más de 1.000 millones de medicamentos con un costo superior a los 8.000 millones de libras. Pero más allá del gasto, lo realmente preocupante son las consecuencias clínicas de esta práctica tan frecuente. Las reacciones adversas a los medicamentos se han convertido también en un evento adverso más común en la atención sanitaria, tal como lo reconoció el informe ERRS de Errores Humano del Instituto de Medicina. Solo en el Reino Unido, el número de estas reacciones adversas a los medicamentos notificadas aumentaron más de 21.000 en el año 2006 a casi 40.000 en el año 2015. Este incremento lo que refleja es una mayor vigilancia en la realidad clínica y pues con una realidad preocupante. Por eso, la farmacovigilancia nace y se nutre desde la práctica clínica con el objetivo central de mejorar la seguridad del paciente cada vez que indicamos la utilización de un fármaco y debemos considerar su contexto del uso, los beneficios esperados y los posibles daños. Además, hay que recordar que incluso los medicamentos que son ampliamente utilizados, como las estatinas o como la isotetrinoína, pueden tener algunos efectos adversos importantes y nuestra responsabilidad como profesionales es evaluar ese equilibrio entre el beneficio y el riesgo y comunicarlo de manera clara a nuestros pacientes y a los cuidadores. La farmacovigilancia tiene un fuerte arraigo a la práctica clínica, ya que la mayoría de los informes de las reacciones adversas a los medicamentos provienen precisamente de los entornos asistenciales. Su objetivo principal es claro, mejorar la seguridad del paciente en todos los niveles de atención, pero para que esta vigilancia sea efectiva debemos tener presente que los medicamentos no solo se utilizan en hospitales, sino que también son utilizados en la comunidad, en la escuela, en las residencias, en las prisiones e incluso en contextos de ensayos clínicos. Por eso es clave que podamos nosotros comprender el contexto clínico en el que se administran los tratamientos. Además, cada indicación terapéutica debe pasar por una cuidadosa evaluación de beneficios y riesgos que es fundamental en nuestra práctica diaria. Por ejemplo, las estatinas han revolucionado la prevención cardiovascular y la isotetrinoína ha transformado el manejo del acné severo. Pese a estos beneficios, ambos fármacos conllevan a riesgos que debemos conocer, que también debemos anticiparnos a estos riesgos y explicar con claridad cuáles son los que se pueden presentar. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es justamente esa, comunicar de forma honesta y comprensible tanto los beneficios como los riesgos a nuestros pacientes y a sus cuidadores, favoreciendo las decisiones informadas y seguras. Cuando hablamos de farmacovigilancia, es fundamental entender la carga clínica que representan las reacciones adversas a los medicamentos. Una revisión sistemática que incluyó más de 100.000 pacientes mostró que cerca del 5% de los ingresos hospitalarios están asociados a eventos adversos relacionados con medicamentos. Esto representa pues una carga significativa en términos clínicos y económicos para los sistemas hospitalarios. Sin embargo, los efectos a los secundarios a los medicamentos no se limitan al ámbito intrahospitalario. En la atención primaria, por ejemplo, un estudio prospectivo realizado en Boston con más de 1.200 pacientes reveló que una cuarta parte experimentó algún tipo de evento adverso y que el 13% de estos eventos fueron clasificados como graves.
Además, no podemos subestimar las consecuencias indirectas, ya que muchas reacciones a los medicamentos afectan la adherencia al tratamiento, lo cual puede derivar en complicaciones mayores. Pensemos que en un paciente con diabetes que presenta efectos gastrointestinales por la metformina, es posible que suspenda el tratamiento, lo que puede conducir a un descontrol glicémico y como consecuencia, pues el empeoramiento de su enfermedad. Estos datos nos recuerdan que cada prescripción debe ir acompañada de un seguimiento y hacer una evaluación cuidadosa del riesgo y el beneficio. Al exponer esta diapositiva, quiero que comprendan que las reacciones adversas a los medicamentos no solo representan un problema clínico, sino también una importante forma de enfermedad iatrogénica. Muchas veces esta puede llegar a ser prevenible. Medicamentos ampliamente utilizados como la warfarina o los AINES, a pesar de tener perfiles de seguridad bien conocidos, continúan generando efectos adversos graves. Esto nos lleva a un impacto poblacional significativo, ya que no son necesariamente los fármacos nuevos los que más daño generan, sino los que usamos todos los días en la práctica clínica. Además, debemos tener presente que las reacciones adversas a los medicamentos no se limitan al hospital, como se ha mencionado anteriormente, sino que afectan profundamente la vida cotidiana de los pacientes, comprometiendo su funcionalidad, la independencia y la calidad de vida. Este impacto es especialmente crítico en adultos mayores, donde debemos preguntarnos si el tratamiento realmente está mejorando su bienestar o si simplemente está prolongando una vida con sufrimiento. Y aquí es donde la farmacovigilancia se vuelve esencial, no solo para identificar y reportar las reacciones adversas a los medicamentos, sino para replantearnos nuestras decisiones terapéuticas con un enfoque verdaderamente centrado en el paciente. Dentro de las reacciones adversas más importantes en la práctica clínica son aquellas pues, que causan comorbilidades y morbilidades graves, es decir, aquellas que son potencialmente mortales. Existen numerosos ejemplos de estas reacciones adversas a los medicamentos, donde la anafilaxia generalizada hasta eventos adversos graves que afectan a cualquier sistema del organismo se pueden encontrar. Como médicos debemos tener claro que el sangrado gastrointestinal es una reacción adversa a los medicamentos que tienen una presentación frecuente y que clínicamente es relevante, sobre todo si consideramos que muchos de los fármacos implicados, como los AINES, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la warfarina, los anticoagulantes orales y los corticoides, son de uso común y están bien establecidos en la práctica clínica. Estas reacciones adversas a los medicamentos pueden afectar cualquier parte del tracto digestivo y manifestarse como hematemesis, melenas, sangrado rectal, siendo pues el estómago y el intestino delgado las localizaciones más frecuentes. El impacto en salud pública pues es considerable. Nos habla la literatura de que nada más en el Reino Unido se atribuyeron 12.000 hospitalizaciones y 2.200 muertes anuales en esta complicación. El riesgo pues es mayor en los adultos mayores, en los pacientes anticoagulados con trastornos de coagulación o que usan múltiples fármacos. Por eso, desde la farmacovigilancia, la prevención es clave y debemos hacer una historia clínica pues muy bien detallada, incluyendo todos los medicamentos que tiene prescrito nuestros pacientes e incluso aquellos medicamentos a base de hierbas o naturistas, ya que hay que limitar las dosis y la duración de los tratamientos y preferir siempre los medicamentos con menor perfil de riesgo como el ibuprofeno en lugar de otros AINES y considerar también los protectores gástricos e informar al paciente sobre los signos de alarma para actuar precozmente. Esto no solo reduce las complicaciones graves, sino que también mejora la seguridad terapéutica y la calidad de vida de nuestros pacientes. Continuamos hablando de las reacciones más importantes y tenemos que hablar de la granulocitosis y otras discrasias sanguíneas, especialmente que son las más relevantes con ciertos medicamentos. Como se ve en la diapositiva, pues algunos fármacos, en particular los antipsicóticos, pueden afectar nuestras células sanguíneas y sobre todo los granulocitos, que son esenciales para el sistema inmunitario.
La clozapina, por ejemplo, pues es un antipsicótico atípico para la esquizofrenia resistente. Es muy eficaz con una respuesta entre el 30 y el 60% de los pacientes, pero su uso conlleva también a riesgos como la presencia de miocarditis, trastornos gastrointestinales y las discrasias sanguíneas graves como la neutropenia, donde los neutrófilos caen por debajo de 1.5 por cada 109 decilitros. Esto lo que afecta pues casi al 2% de los pacientes y aún más grave es la granulocitosis con los neutrófilos por debajo del 0.5 con una incidencia del 0.8%, lo cual nos conlleva que esto represente pues un riesgo de muerte inminente en nuestros pacientes. Por ello, pues su importancia clínica y la gestión de riesgos son primordiales. La granulocitosis puede ser fatal, llevando incluso pues a la retirada de los medicamentos del mercado. La clozapina ha mantenido su autorización por su eficacia, pero requiere programas de seguimiento y gestión de riesgos rigurosos. En la práctica clínica, la clozapina se receta para aquellos pacientes que no tienen respuesta a otros tratamientos y es imprescindible realizar un análisis de sangre, un hemograma, antes de iniciar pues el tratamiento, controlando el reencuentro normal de los glóbulos blancos y continuar con un monitoreo semanal de la sangre durante las primeras 18 semanas. La farmacovigilancia y el manejo de estos riesgos son fundamentales para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Eh, entonces, continuamos hablando de estas reacciones adversas y hablamos de las presentaciones cutáneas. Como médicos es fundamental conocer que uno de los escenarios más frecuentes en farmacovigilancia es la aparición de las erupciones cutáneas inducidas por los medicamentos, los cuales en muchos casos pues, pueden identificarse de forma sencilla a través de una buena historia clínica y una inspección física que se haga de forma minuciosa. Estas reacciones adversas cutáneas son de las más comúnmente reportadas a las autoridades sanitarias y se clasifican en varios tipos, desde eritematosas, maculopapulares, hasta la urticaria, fotosensibilidad, las purpúricas, ampollosas o erupciones medicamentosas fijas. La mayoría de estas reacciones suelen ser leves y se resuelven con la suspensión del medicamento y el tratamiento sintomático, aunque algunas pueden requerir intervenciones especializadas o incluso llegar a una necesidad de la hospitalización. Sin embargo, pues es crucial estar alerta ante las reacciones graves como el síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, que son potencialmente mortales y requieren un manejo intensivo. Finalmente, como dato epidemiológico, en el Reino Unido se observó que la mayoría de los reportes de las reacciones adversas cutáneas en el 2015 provinieron de mujeres, lo cual también debe tenerse en cuenta en la práctica clínica y en el análisis de los riesgos en el momento de recetar como tal el uso de unos medicamentos con ánimos de evitar estas reacciones adversas cutáneas. Como profesionales de la salud debemos tener siempre presente que cualquier paciente, sin importar el momento del tratamiento, puede presentar una reacción adversa a un medicamento y no necesariamente estas ocurren en las primeras semanas. Sin embargo, existen ciertos grupos con mayor riesgo que debemos vigilar con especial atención. Entre estas encontramos las mujeres, por ejemplo, aquellas que consumen más medicamentos, incluyendo los anticonceptivos, algunos productos de derivados herbales y productos de venta libre, y pueden tener diferencias en el metabolismo que aumentan la probabilidad de sufrir una reacción adversa a los medicamentos. Los adultos mayores, debido a la polifarmacia, el uso prolongado de fármacos y la disminución de funciones de la disfunción hepática y renal, también son particularmente vulnerables. Otro grupo importante que debemos tener en cuenta siempre son aquellos pacientes con enfermedades crónicas, como pacientes diagnosticados con diabetes, con epilepsias, con hipertensión o con EPOC, ya que estos pacientes toman múltiples medicamentos a largo plazo, y más cuando tienen estas enfermedades concomitantes o asociadas. Además, hay personas con susceptibilidad genética como el déficit del gen E6PD, que altera la forma en que se metabolizan ciertos medicamentos y eleva pues el riesgo de presentar toxicidad.
Finalmente, pues debemos extremar precauciones con poblaciones especiales como las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los niños, ya que es la fisiología de ellos, pues hace más sensibles a los efectos adversos de los fármacos. Y conocer estos grupos de riesgo nos permite anticiparnos y actuar con responsabilidad clínica en el momento de hacer como tal la prescripción medicamentosa. Em, entonces, en nuestra práctica clínica, la seguridad del paciente debe ser siempre el objetivo central de toda prescripción. La farmacovigilancia no solo implica pues detectar y reportar reacciones adversas a medicamentos, sino que también nos invita a prevenirlas desde el momento en que decidimos iniciar el tratamiento. Por eso, antes de formular cualquier medicamento, debemos hacernos cuatro preguntas esenciales. La primera, ¿es realmente necesario? En muchos casos existen alternativas no farmacológicas como el cambio del estilo de vida. La segunda, ¿es adecuado para esta persona y su condición específica? Teniendo en cuenta que no todo fármaco es útil para todos los diagnósticos, como ocurre, por ejemplo, con los antidepresivos en procesos de duelo. La tercera pregunta sería, ¿qué tan efectivo es? Y debemos explicar al paciente que muchos medicamentos no son 100% eficaces y que algunos solo benefician a la mitad de quienes lo usan. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿qué tan seguro es? Y acá pues es clave hablar sobre las reacciones adversas a los medicamentos más comunes y graves y valorar si el paciente pues pertenece a grupos de riesgo. Una prescripción consciente no solo es más ética, sino que también pues va a ser más segura para nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo evitar los errores en la medicación? Como médicos debemos tener siempre presente que los errores de medicación representan fallos evitables dentro del proceso terapéutico y que pueden causar daños significativos al paciente. Estos errores abarcan desde la prescripción de un medicamento incorrecto, el uso de dosis equivocada, hasta los problemas ya en la administración y la dispensación como tal del fármaco. La prevención debe enfocarse en un abordaje multidisciplinario que involucre a médicos, enfermeros, farmacéuticos, quienes mediante la verificación cruzada en cada etapa pueden reducir considerablemente pues estos riesgos. Es fundamental también aplicar buenas prácticas clínicas, como apoyarse en las guías actualizadas, revisar de manera periódica los tratamientos, mantener una comunicación clara y ejercer una práctica constante de forma vigilante. Además, pues no debemos olvidar que los errores de la medicación deben notificarse en los sistemas nacionales como parte del compromiso con la farmacovigilancia. El mensaje clave aquí es pues contundente, es que la mayoría de estos errores son prevenibles si trabajamos con ética, rigor y siempre pues haciendo un trabajo un lado en equipo. Ya a manera de conclusiones de este capítulo 7, nuestra discusión sobre la farmacovigilancia, es crucial que entendamos su importancia clínica y el objetivo final. Como hemos visto, la prescripción médica es la intervención más común en nuestra práctica diaria y esto pues implica una responsabilidad directa en la seguridad del paciente. Sin embargo, también sabemos que las reacciones adversas a los medicamentos son eventos frecuentes en el entorno clínico que representan una carga significativa para los sistemas de salud. El buen control y la prevención de las reacciones pueden mejorar drásticamente los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. Por ello, nuestro enfoque en la práctica clínica debe centrarse pues en comprender a fondo cómo se prescriben los medicamentos, cómo lo toman los pacientes y fundamentalmente cómo se monitorizan sus efectos. Al integrar estos conocimientos, podemos mejorar la práctica de la farmacovigilancia con un objetivo claro y fundamental, que es mejorar la seguridad del paciente mediante una prescripción más segura y una farmacovigilancia activa y consciente. Buenas tardes para todos. Para continuar con el tema, entonces en el capítulo 9 nos hablan de las limitaciones actuales en farmacovigilancia y las direcciones futuras. En cuanto a los desafíos persistentes en la seguridad de los medicamentos, en la última década se ha visto un aumento de fármacos nuevos
pero pues no se ha logrado una reducción clara de las reacciones adversas a medicamentos. Esto lo que nos indica es que aunque la innovación farmacéutica avanza, la carga de eventos adversos sigue siendo una preocupación y un aspecto crítico es la detección tardía a estas reacciones adversas a medicamentos que son inesperadas o inexplicables, lo cual pues dificulta la prevención personalizada, lo que nos obliga a ser más vigilantes a estas reacciones adversas a medicamentos, ya que, pues, como todos sabemos, son una importante causa de morbilidad y mortalidad global, afectando significativamente la salud pública. El camino a seguir, pues, es fundamental reconocer que gran parte del daño es prevenible. La buena noticia es que pues tenemos el potencial de disminuir muchas de estas reacciones adversas. Sin embargo, nuestra incapacidad de prevención hasta la fecha refleja limitaciones de los sistemas existentes. Finalmente, al mirar hacia el futuro, nuestro punto de partida útil es precisamente analizar las limitaciones actuales de la farmacovigilancia y el objetivo, pues superar estas limitaciones a través de avances en la disciplina. Y pues por último, importante que debemos ser conscientes de que los desafíos son considerables, pero es nuestra responsabilidad colectiva abordarlos con rigor y dedicación para mejorar la seguridad del paciente. En cuanto a la detección de nuevas reacciones adversas a medicamentos y la crucial distinción entre causalidad y no causalidad, en cuanto a las limitaciones actuales en la detección de reacciones adversas a medicamentos, como pueden ver en esta primera columna, nuestros sistemas existentes tienen aún muchas limitaciones. Un problema significativo es la falta de denuncia espontánea, ya que el sistema sigue siendo mayormente pasivo y esto resalta la necesidad de métodos más proactivos para identificar estas reacciones. Pasando a la medición de la aparición de reacciones adversas a medicamentos, aunque disponemos de métodos disponibles como el seguimiento de eventos de prescripción, su uso aún es insuficiente y el seguimiento limitado. Históricamente, el foco se ha puesto en áreas específicas como vacunas, lo cual pues nos está indicando que hay mucho terreno por cubrir en otros ámbitos. Finalmente, la determinación de la causalidad entre un medicamento y una reacción adversa a medicamentos requiere un criterio clínico y científico. Sin embargo, este proceso se ve frecuentemente obstaculizado por limitaciones de datos, como la falta de información clínica detallada en los informes espontáneos o la dificultad para estimar la frecuencia de una reacción adversa a medicamentos, especialmente en el uso de post-comercialización. Por ello, pues las mejoras necesarias son evidentes. Debemos impulsar el uso de otras fuentes de datos que nos permitan eh, tener una información más completa y robusta para establecer con mayor certeza si existe una relación causal directa entre el medicamento y el evento adverso. En cuanto a la ampliación del conocimiento sobre seguridad y prevención de gestión de las reacciones adversas a medicamentos, en este apartado de ampliación del conocimiento sobre seguridad, vemos que la planificación de la gestión de riesgos eh, se ha puesto como un mecanismo clave permitiéndonos aumentar la confianza en la detección de efectos adversos. Sin embargo, pues estamos enfrentados a desafíos importantes. Existe una clara dependencia de los estudios formales que se realizan después de la autorización de los fármacos, estudios que lamentablemente siguen estando infrautilizados. Además, necesitamos con urgencia una estimación mucho más precisa de los riesgos basales en los diversos grupos poblacionales, lo que pues nos permitiría una farmacovigilancia más personalizada y efectiva. En cuanto a la prevención y gestión de las reacciones adversas, nuestra capacidad para prevenirlas sigue siendo imperfecta por dos razones principales. La primera, las herramientas preventivas de las que disponemos no son 100% efectivas. Un ejemplo es el monitoreo de la función hepática,
que pues aunque esta es útil, solo previene algunos casos de hepatotoxicidad. Y la segunda es que enfrentamos una baja adherencia a las recomendaciones por parte de los médicos como de los pacientes, lo que limita aún más la efectividad de las medidas preventivas. Y ya a manera de conclusión, es evidente que las dificultades para predecir, comprender y medir las reacciones adversas a medicamentos están obstaculizando significativamente nuestro esfuerzo preventivo. Sin embargo, si logramos superar estas limitaciones, es crucial que continuemos mejorando los mecanismos para minimizar los riesgos conocidos, siendo la mejor comunicación entre todos los actores involucrados una estrategia fundamental. En cuanto a enfrentando los desafíos, mejora de la recopilación de datos de farmacovigilancia, nuestro enfoque lógico para mejorar debe centrarse en primer lugar en identificar y atacar las áreas de debilidad en nuestros sistemas actuales. Un ejemplo claro es entender por qué ciertos fármacos como los oncológicos, que son conocidos por su toxicidad, a menudo tienen sus reacciones adversas a medicamentos que están subregistradas. La información de reacciones adversas a medicamentos y su mejora son esenciales para identificar y corregir estas deficiencias. En cuanto a los desafíos y soluciones en la detección de reacciones adversas a medicamentos, podemos recordar el contexto histórico en los años 90, donde la aparición de nuevos fármacos para condiciones sensibles como VIH presentó retos significativos debido a la confidencialidad y el diagnóstico subyacente. Experiencias como el sistema de notificación selectiva implementado en el Reino Unido nos demostró cómo estrategias específicas pueden apaciguar preocupaciones y mejorar la seguridad. Hoy día, la superación de deficiencias pasa por la implementación de sistemas electrónicos para la notificación al momento de la prescripción, el uso de aplicaciones móviles para la notificación de reacciones adversas a medicamentos, eh, e incluso la explotación de redes sociales como una fuente potencial de datos, aunque pues estas últimas presentan desafíos en la validación y duplicación y la duplicación de la información. Finalmente, existe un enorme potencial para mejorar la recopilación en hospitales. Actualmente las tasas de notificación son bajas en comparación con la atención primaria de muchos países. Si bien se esperaba que el escaneo de historias clínicas eliminara la necesidad de notificación espontánea, esto ha resultado difícil en la práctica y pues por ello el desarrollo de una historia clínica electrónica completa para cada paciente es un desafío crítico, pero pues es fundamental. Esperamos mejorar significativamente a través de sistemas a gran escala como Sentinel en Estados Unidos, con el objetivo final de aumentar drásticamente el número y la calidad de los informes de las reacciones adversas a medicamentos presentadas en el futuro. En cuanto a los retos específicos de la farmacovigilancia en poblaciones vulnerables, inicialmente comenzamos con la farmacovigilancia en niños, que históricamente esta pues ha sido una población desatendida en el desarrollo de medicamentos, lo que lleva a un uso frecuente fuera de etiqueta. Afortunadamente hemos visto avances recientes como los requisitos regulatorios de la Unión Europea para planes de investigación pediátrica y la publicación de formularios nacionales específicos. Estos esfuerzos han traído resultados positivos con más medicamentos autorizados para uso pediátrico y un aumento de notificación de reacciones adversas a medicamentos en esta población. Eh, por otro lado, la farmacovigilancia en mujeres embarazadas y lactantes presentan desafíos igualmente importantes. Esta población ha sido tradicionalmente excluida de los ensayos clínicos, lo que resulta en una lamentable escasez de datos sobre la seguridad de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia, a pesar de que se han adoptado medidas como el desarrollo del módulo europeo de buena práctica farmacéuticas y el uso creciente de bases de datos sanitarias como el enlace de datos de investigación de práctica clínica del Reino Unido y los registros nacionales daneses para poder vincular historias de madres y bebés. Aún
con estas medidas persisten limitaciones. Algunos efectos adversos como problemas de desarrollo fetal pueden no ser detectables solo a través de estas bases de datos y requieren estudios de seguimiento a largo plazo para una comprensión completa. Es pues nuestra responsabilidad como comunidad médica seguir impulsando la investigación y la recopilación de datos en estas poblaciones críticas. En cuanto a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos biológicos y genéricos en direcciones futuras, en lo que respecta a medicamentos biológicos y genéticos, hemos sido testigos de avances exponenciales en biología molecular desde la década de 1980 y 1990, lo que ha permitido el desarrollo de principios activos biológicos que han revolucionado el tratamiento de diversas enfermedades. Entre los ejemplos claves se incluyen los inhibidores de factores de crecimiento para la generación macular y los inmunomoduladores para enfermedades autoinmunes o cáncer. Sin embargo, pues estos productos presentan desafíos únicos. A diferencia de los fármacos tradicionales, pueden surgir problemas de lotes, como se ha observado en la eritropoyetina e interferones, e incluso pequeños cambios en la fabricación pueden provocar efectos adversos significativos. Es importante destacar que en los últimos años ha emergido numerosos biosimilares que pues si bien son similares a los productos biológicos de referencias, no son análogos exactos y por lo tanto requieren una vigilancia específica. Estas innovaciones nos llevan a plantearnos las direcciones futuras y nuevos retos. En la farmacovigilancia es importante que realicemos estudios de seguridad post-autorización para estos medicamentos biológicos y genéricos como parte integral de sus planes de gestión de riesgo. Estos avances clínicos han beneficiado a muchos pacientes. También nos plantea la necesidad de fortalecer la monitorización de seguridad. El uso de registros de pacientes se ha convertido en una herramienta útil para recopilar información y estudiar estos productos especializados, como se menciona en el capítulo 3 de este libro. No obstante, aún existe una clara necesidad de mejora en los métodos, pues para poder acceder a estos datos y crucialmente para realizar estudios comparativos robustos que nos permiten comprender a fondo su perfil de seguridad a largo plazo. En cuanto a la farmacocinética y la medición personalizada en farmacovigilancia, en cuanto al concepto y enfoque actual, el fundamento de la farmacogenética es de los marcadores genéticos, puede predecir la seguridad de los fármacos, lo cual pues tiene implicaciones prácticas significativas para el uso individualizado de medicamentos. La investigación principal hasta la fecha se ha centrado en variaciones genéticas del metabolismo hepático de los fármacos en la identificación de fenotipos de hipersensibilidad. Para ilustrar esto, tenemos ejemplos como la investigación sobre hipersensibilidad a abacavir, que se asoció en el alelo HLA-B 5701. Las pruebas previas en ensayos clínicos en Londres demostraron una notable reducción de las reacciones adversas a medicamentos de hipersensibilidad. Esto nos lleva al potencial y desafío en la práctica. Las investigaciones de farmacogenética ha demostrado un potencial claro para identificar pacientes con riesgo de reacciones adversas a medicamentos. Sin embargo, pues se han encontrado problemas de adopción en la práctica clínica debido a diversas razones, incluyendo los costos, el acceso a las pruebas y los aspectos prácticos de su realización antes de prescribir el medicamento. Finalmente, el objetivo final y el futuro de la medicina personalizada es que las reacciones adversas a medicamentos puedan prevenirse mediante el registro de perfiles farmacogenéticos personales. Esto pues implicaría estrategias como recomendaciones individuales de uso o evitación de fármacos o regímenes de dosificación personalizada para pacientes con genotipos específicos. Continuando con el desarrollo de métodos científicos para la farmacovigilancia y un modelo científico para su proceso, en la primera sección que abordamos el desarrollo
de métodos científicos para la farmacovigilancia, es fundamental reconocer la continua aplicación de métodos científicos para estudiar la seguridad de los medicamentos. Hemos logrado avances clave en la detección de señales, el monitoreo de eventos de prescripción y la realización de estudios farmacoepidemiológicos. Y pues para ello un método científico sólido sería la base de nuestra investigación, que requiere atención y revisión constante. Es crucial que el criterio principal de la valoración en futuros estudios clínicos sea la seguridad del paciente, lo que permitirá la generación de datos valiosos para evaluaciones de riesgo-beneficio. La publicación de investigación con su revisión por pares es esencial, y siempre debemos informar sobre conflictos de interés y obtener aprobación ética. Existe un gran potencial para la investigación colaborativa, incluyendo el uso de bancos de datos y tejidos globales, especialmente para la investigación genética de enfermedades raras o reacciones adversas a medicamentos. El intercambio y puesta en común de datos y experiencia pues son vitales, y debemos continuar el análisis científico, el debate y la comunicación en entornos adecuados como congresos internacionales. El modelo científico para el proceso de farmacovigilancia, Waller y Evans en 2003, como pues este modelo aboga por el apoyo de la excelencia en la disciplina mediante conceptos claves como centrarse menos en la detección de daños y más en la ampliación del conocimiento, establecer puntos de partida claros, mejorar las decisiones complejas y adoptar un nuevo enfoque en el suministro de información y el apoyo flexible a la toma de decisiones. Todo respaldado por medidas de resultados y una auditoría sistémica. Sin embargo, a pesar de los avances recientes y significativos en la última década, incluyendo el desarrollo de planes de gestión de riesgo y la mejora en la formación, la realidad es que, tal como lo indican las limitaciones actuales, la introducción de numerosos fármacos nuevos no ha reducido la carga general de reacciones adversas a medicamentos. El modelo de excelencia en farmacovigilancia, que es la figura que se muestra. Este diagrama como nos ilustra cómo se interconectan diversos componentes para lograr un desempeño medible en términos de beneficio para la salud pública. En el centro encontramos el científico robusto y la toma de decisiones, que serían los ejes alimentados por la mejor evidencia disponible. Esta evidencia se obtiene y se enriquece a través de una sólida cultura de desarrollo científico, que a su vez pues las decisiones tomadas y la evidencia se traducen en resultados medibles y auditoría que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas de este proceso central. Continuando con educación, limitaciones y direcciones futuras en farmacovigilancia, esta diapositiva pues nos sintetiza estos tres pilares. En el ámbito de la educación en farmacovigilancia, enfrentamos un desafío actual y futuro en la enseñanza de nuestra especialidad y el desarrollo continuo de los profesionales. Afortunadamente, pues se ha logrado avances recientes con cursos de formación impartidos por autoridades y organizaciones nacionales e internacionales, como el Centro de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud, eh, y la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, además de programas universitarios y aprendizaje en línea consolidado. La estandarización de la enseñanza, gracias a la colaboración de estos docentes, es una prioridad para garantizar que las futuras generaciones pues estén bien preparadas. Sin embargo, a pesar de estos avances educativos, persisten limitaciones actuales y desafíos persistentes en farmacovigilancia. Hemos observado que pues el aumento de fármaco en el mercado sin una reducción clara de la carga general de reacciones adversas a medicamentos, lo que lleva a una detección tardía, inesperada o inexplicable en etapas avanzadas. Sigue habiendo una preocupante falta de comprensión del por qué las reacciones adversas a medicamentos individuales y su impacto global en la morbilidad y mortalidad es significativo. Nuestros sistemas pasivos de notificación, que dependen en gran medida de las denuncias, son ineficientes y necesitan ser más proactivos. En esencia, nuestra incapacidad de prevención refleja las limitaciones intrínsecas de los sistemas existentes.
Mirando ya hacia el futuro, pues se reflejan las limitaciones tenemos que considerar es que estas limitaciones actuales como nuestro principal foco de acción, nuestro objetivo es superar estas barreras a través de futuros avances en la disciplina. Eh, si bien pues los desafíos son considerables, es nuestra consideración colectiva y el compromiso con la mejora continua de que nos permita avanzar hacia una farmacovigilancia más robusta y efectiva para la protección de la salud pública. En cuanto a la salud pública, política y regulación en farmacovigilancia, eh, se destaca la carga clínica significativa asociada a los eventos adversos a medicamentos, lo cual pues subraya la importancia de implementar políticas sólidas que prioricen áreas críticas para la seguridad del paciente. Además, se hace énfasis en el papel que juega el contenido científico como fuente de evidencia para la toma de decisiones y en cuanto a la regulación, se presentan antecedentes históricos y se menciona un punto de inflexión importante. La reforma europea de 2012, que introdujo medidas más estrictas en farmacovigilancia, finalmente se proyectan direcciones futuras que incluyen la necesidad de mayor eficiencia, colaboración, transparencia, superación de desafíos, adaptación a variaciones internacionales y un enfoque hacia el futuro colaborativo es esencial para fortalecer los sistemas de farmacovigilancia a nivel global. En cuanto a la farmacovigilancia de otras áreas de la salud pública, implicaciones a futuro, es crucial entender que la farmacovigilancia tiene un carácter multidisciplinario, influye en diversas políticas de salud pública, desde la salud mental hasta la economía de la salud. Su importancia creciente pues se debe al envejecimiento de la población y el consiguiente aumento del uso de medicamentos. De cara pues al futuro, las orientaciones comunes sugieren que la seguridad de los medicamentos debe ser una prioridad en la agenda de salud pública, requiriendo un mayor apoyo gubernamental y la reducción de silos entre las diferentes disciplinas, fomentando un enfoque colaborativo e integrado. Además, pues es vital una participación pública constante de pacientes y ciudadanos en la notificación de reacciones adversas a medicamentos y una mayor transparencia en todos los procesos. Finalmente, pues la comunicación clave será fundamental aprovechando incluso nuestras nuevas herramientas como las redes sociales para adoptar nuestros mensajes a públicos específicos, lo que pues va a representar una oportunidad para el futuro de la farmacovigilancia. En conclusión, en esta diapositiva se resumen las direcciones futuras de la farmacovigilancia. Nuestra visión general de direcciones futuras se centra en la mejora continua de la recopilación de datos, abordar los desafíos específicos de los medicamentos innovadores como los biológicos y aprovechar el potencial de la farmacogenética, así como la constante explicación de la metodología científica para fortalecer la seguridad de los fármacos. Para alcanzar la excelencia, se propone un modelo sugerido que integre la educación y docencia en todos los niveles, junto con el desarrollo de políticas de salud pública robustas y adaptadas. Y finalmente, nuestros próximos pasos pues deben incluir una profunda profundización del conocimiento y una actitud proactiva para afrontar los retos que nos presenta la evolución de la farmacología y la necesidad de una farmacovigilancia cada vez más efectiva. Gracias.